este tiempo de la palabra, amén. Señor precioso, Dios, te damos gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús, por permitirnos orar, Señor amado, y alabar tu nombre, Señor. Reconocer tu grandeza, Señor Jesús. Reconocer, Señor amado, nuestros pecados, Señor, que tú nos das arrepentimiento en el corazón, Señor amado, de nuestras malas obras, Señor, de nuestra mala conducta, Señor. Y nos das una nueva oportunidad, Señor amado, de caminar contigo, Señor. De escuchar tu palabra, Señor precioso, de meditar en ella, Dios. Y de permitir que tu palabra entre en nuestro corazón, Señor, y nos transforme, papá. Te quiero pedir hoy, Señor amado, que tu palabra sea diáfana, Señor, clara, precioso Dios. Que entre en nuestro corazón y nos haga entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, lo que nos conviene, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado. Y como dijiste tú mismo, Señor Jesús, en la palabra, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy te pedimos, Señor, esta palabra que salga de tu boca, Señor. Penetre y taladre en nuestro corazón, Señor. Y que se quede tu palabra habitando en nuestro interior, Señor. Tu palabra que nos guarda, Señor amado, que nos guía. Tu palabra que nos dirige por las sendas de justicia, Señor. Te bendecimos, papá. Hagamos todo espíritu de confusión, Señor amado. De sabotaje, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos al abismo, papá. Te pedimos, háblanos, Señor amado, en esta noche. Y todos los días de nuestra vida, papá. Que podamos escuchar tu voz, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga y los que están ahí también, que van a ver después esta predicación en YouTube. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si se escuche bien allá. Después me contarán, yo creo. Les pido que vayamos a la palabra y busquemos Lucas capítulo 12. Este es un pasaje bien conocido. Y es uno de los pasajes que cuando yo estaba comenzando como a escuchar la palabra de Dios, venía primero en mi vida, tal vez, porque en ese momento de mi vida, como le pasa a muchas personas, solo pensamos en las cosas materiales, ¿no? En las cosas como el comido, como el vestido, la comida y estas cosas. Hoy vamos a mirar un poco la palabra donde está en el capítulo 12, en el versículo 22 en adelante de Lucas. El título de esta predicación, de este pasaje, se llama El afán y la ansiedad. A veces, bueno, los que tienen alguna Biblia de estudio, en estas Biblias de estudio aparecen estas palabras, este pasaje aparece con letrica roja. Y esto indica que son las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Aunque la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Pero en específico en esta área, en esta parte del Evangelio, son las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Que cualquiera que se acerque a Dios y quiera escuchar la palabra de Dios, va a entender que Dios está aconsejando. Va a entender que la palabra de Dios es un consejo a nuestra vida. Y a la manera en que el Señor lo sabe hacer, el Señor nos deja a nuestra libre decisión lo que queramos hacer. Pero una cosa que yo admiro del Señor es que Él aconseja y da el mejor consejo con un amor impresionante para que nosotros seamos salvos, para que haya salvación para nuestra alma, aún para nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Porque hay cosas que de verdad a veces no entendemos de nuestra carne. En estas noches hemos estado estudiando la palabra, o leyendo la palabra en mi casa con mi familia. Y estábamos leyendo Romanos, y en Romanos el Señor muestra cómo la carne es terriblemente mala, es terriblemente rebelde. Cuando uno comienza a entender eso, y Dios comienza a revelar su palabra, uno dice, ¿por qué nosotros le damos ventaja a la carne? Si la palabra de Dios muestra que nos puede llevar a unos lugares terribles, lejos de Dios, a hacer cosas malas. La palabra de Dios dice que la carne no puede sujetarse a Dios. No puede sujetarse a las cosas de Dios. Por eso es necesaria la cruz para la carne. Por eso fue necesario que el Señor Jesús pagara de la forma en que pagó en la cruz de Calvario para darnos libertad, para abrir el camino. Amén. Dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 22, el afán y la ansiedad.
que son características de hombres que no tienen fe, ¿no? De personas que no tienen fe. De hecho, son antónimos de la fe. Yo estoy buscando en los diccionarios que aparecen en Google el significado de estas dos palabras ya mirándolo más detalladamente son cosas duras para uno vivir bajo estas circunstancias. Dice aquí el significado de la ansiedad. Dice, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Nosotros estamos en una ciudad donde la delincuencia se ha disparado de una forma abismal. Y a veces uno va por la calle o se reúne con la gente y se habla mucho de estas cosas, ¿no? Ahora qué vamos a hacer, ahora toca andar armados, ahora toca crear frentes de seguridad, ahora toca hacer una cosa y la otra porque la seguridad está impresionantemente disparada. Pero una cosa es la seguridad de una ciudad y otra es la inseguridad de uno mismo como persona. No saber quién es uno, no saber cómo actuar, no saber qué hay en el corazón de uno, si lo que hay es bueno o es malo. Es un estado muy terrible. Aquí da otro segundo punto donde dice otro significado de la ansiedad. Dice, angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especiales a ciertas neurosis. O sea, ya es algo que va a enfermedades cerebrales, ¿no? Es una angustia que enferma. Cuando una persona tiene ataques de ansiedad, llega a enfermarse físicamente, llega a tener enfermedades físicas. Aquí dice en otro significado, dice trastornos de ansiedad. Las personas con trastornos de ansiedad se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas. Sufren de trastornos de pánico. El pánico es un miedo intenso sin haber peligro aparente, o sea, para que no haya peligro, pero el trastorno del pánico hace ver a la persona peligro donde no lo hay. Dice que también sufren de fobias, trastornos de fobias, miedo intenso a algo que representa poco peligro o ninguno. Ejemplo, arañas, el miedo a volar, ir a lugares concurridos. Yo conozco personas que no les gustan los parques, ni les gustan los sitios donde haya mucha gente. Esto es una fobia, ¿no? Y aquí también habla del afán, ¿no? Significado del afán. Deseo intenso que mueve a una cosa. Ejemplo, la Biblia habla del afán de hacerse rico. Hay muchos afanes en la vida de una persona, ¿no? Y yo no sé cuántos han tenido la experiencia de andar con alguna persona que no tiene ni siquiera paz para comerse un almuerzo. Tiene que hacerlo todo rápido. Y eso desgasta la salud, desgasta las relaciones personales, ¿no? El Señor está aconsejando aquí en este pasaje y está diciendo, como Él sabe amarnos y aconsejarnos, de que no andemos así, ¿no? Dice la palabra, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún ni lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí el Señor habla de varias cosas, pero el punto central de este pasaje es el afán y la ansiedad que tenemos los seres humanos. Y analizando un poco, el Señor habla aquí de la comida y el vestido. Son dos necesidades físicas, ¿no? Todas las personas pueden tener, de hecho todas las personas tenemos estas necesidades de vestir, de tener un abrigo y de tener sustento. Y otra parte de la Biblia habla de estas cosas, ¿no? Con que tengamos sustento y abrigo debemos estar contentos. Lo habla el apóstol Pablo más adelante. Pero mirando estas cosas, el Señor es como si nos quisiera advertir cada vez que vienen
como las temporadas sobre la tierra, las cosas por las cuales verdaderamente debemos preocuparnos. El ser humano sin Dios no sabe tener la medida de las cosas. Nos acercamos a una temporada donde la gente se afana por una fiesta que es mundana, donde la comida tiene que abundar y donde el vestido tiene que abundar también. Aquí en nuestro país hay varias culturas que muchos, cuando se acercan estas fiestas navideñas, tal vez no tengan para comer, ni para el arriendo, ni para de pronto comenzar un año con mercado en la alacena. Pero sí tienen que estar bien vestidos y tener para licor, tener para las fiestas. Nosotros como colombianos lo sabemos, porque eso abunda por toda parte, ¿no? Venimos de unas fechas donde también se celebraba el Halloween. Y estamos en medio de crisis económica, podríamos decirlo, mundial, no solamente aquí en Colombia, ¿no? Donde el dólar ha subido terriblemente, donde hay desempleo terrible en Colombia, pero la gente saca y va a pagar sus disfraces, saca y van a pagar sus viajes y todas estas cosas. O sea, hay un gasto desmedido, no hay un control de estas cosas. El Señor aquí habla de la afán y la ansiedad. Hay ansiedad de hacer muchas cosas que el mundo hace. Y la carne quiere estas cosas. Por lo general, cuando uno se mueve en un círculo de personas, uno trata de adoptar o vivir de la misma manera que vive este grupo de personas, ¿no? Eso es como contagioso. No quisiera hacerlo. Pero una cosa decía el Señor Jesús en la cruz, y Él decía que el reino de Él no era de este mundo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que si nosotros fuimos resucitados con Jesucristo, debemos buscar primero las cosas de arriba. Que en otras palabras el Señor Jesucristo lo dice en este pasaje: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitamos, porque la palabra necesidad encierra una cantidad de características específicas, la palabra dice que todo lo que necesitamos vendrá por añadidura. Yo preguntaba aquí, bueno, quiero que lo piensen ustedes acá que están, pero yo acordándome de los tiempos de mis primeros 7 años de matrimonio, fue una situación dura económicamente, yo creo que a muchos nos ha pasado, pero lo que fue básico, lo que fue necesario, nunca faltó. Así no viniera por manos nuestras, sino Dios movía a las personas. Dios mueve sus recursos, amén. Y nunca faltó nada. De lo que fue básico, de lo que fue necesario, nunca faltó. Antes, si uno se pone a echar cuentas, siempre hubo de más. Pero la actitud que marca la diferencia es un corazón guiado por el Señor. Porque cuando el Señor no está en el corazón, siempre va a haber una queja, siempre va a haber un lamento, siempre va a haber falta de algo, siempre va a haber una necesidad de algo. Y con esto quiero citar lo que dice la Escritura referente al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Señor siempre proveía lo necesario, ¿no? Aunque el Señor permitía que hubiera un corto momento de necesidad para dejar salir lo que había en el corazón de las personas, de su pueblo que le había llamado, del pueblo que había visto los milagros, la mano poderosa de Dios. Y efectivamente brotaban estas cosas, el afán y la ansiedad por las cosas de Egipto, por las cosas del mundo. Hay un pasaje en la Biblia donde ellos comienzan a quejarse. Y ahí hay una característica en este pasaje donde dice que algunos extranjeros vinieron al pueblo de Israel y tuvieron un vivo deseo de su carne. Comenzaron a anhelar la carne y las cosas que habían en Egipto. Entonces eso contaminó al pueblo de Israel y ellos comenzaron a llorar y a decir y a probar al Señor. El Señor les dio pan y les dio carne. Les cumplió su deseo, dice la palabra. Y tan impresionante hasta dónde llega la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Las cosas que Dios hace para poder mostrar su justicia después y para asimismo evidenciar lo que hay en el corazón de las personas. Que había en el corazón de esta gente deseo por el mundo, ¿no? Deseo por Egipto. Y una cosa que es evidente y que el Señor permite que se vea en el corazón de su pueblo es cuando vienen estas fiestas mundanas. Ahorita en octubre, ¿cuánto cristiano
disfrazaría a sus hijos y participaría de las fiestas de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que no nos hagamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y eso no solo para octubre, porque ahorita llega la temporada decembrina. Y más de uno ya comienza en este tiempo, desde octubre más o menos, comienzan a sonar las canciones navideñas. Y comienza a sonar Pastor López y toda esta música. Y más de uno comienza a mover su piernita, se le mueve sola la pierna. ¿Qué es lo que el Señor habla de estas cosas? Que no tengamos afán ni ansiedad ni siquiera por lo que es necesario. Porque a veces Dios permite que eso falte para probarnos a nosotros a ver dónde está nuestra confianza. Primero, dónde está nuestra confianza, y después, primero, dónde está nuestro corazón, y después, dónde está nuestra confianza. Si nuestro corazón está en Egipto, en la provisión de Egipto, en lo terrenal, o si nuestro corazón está confiando en el Señor. Entonces, yo decía al principio que la afán y la ansiedad son los antónimos a la fe y a la confianza, ¿no? Es lo contrario. El Señor dice aquí, el afán y la ansiedad, que no nos desesperemos por estas cosas. El Señor habla aquí del vestido y de la comida, ¿no? Dice, dijo luego a sus discípulos, esa parte me parece muy puntual, donde el Señor le está hablando a los que le creen a Él, no le está hablando a toda la multitud, sino a sus discípulos. En este caso nos está hablando a nosotros, aunque no hayamos muchos aquí presentes, pero también a los que están allá y van a escuchar después la palabra. Le está hablando a los que lo están siguiendo, a los que creen en Él. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? El Señor está poniendo condiciones naturales con las cuales nos compara, ¿no? Con las aves. Yo no sé cuántos han meditado en las aves. Yo tenía un amigo y la gente lo consideraba que el hombre estaba como loco, y el hombre asiste a una iglesia y cree en Dios. No sé, hace rato que no hablo con él, pero el hombre se quedaba mirando al cielo y se quedaba mirando los pájaros y todas estas cosas y meditaba. Entonces la gente lo veía mirando al cielo y decía, uy, este tipo se enloqueció. Como mucha gente suele hablar mal de los cristianos, se enloquecieron. Pero una cosa nos pide Dios a veces, y es que meditemos en su palabra, ¿no? Que meditemos en sus obras. Eso fue algo que hizo Salomón, meditar en la obra de Dios. Todo lo que había abajo del cielo. Y el hombre todo lo analizaba y hablaba sobre estas cosas, ¿no? Sabiduría. Pero si nosotros meditamos en las aves, aunque a veces tengan un corto tiempo de vida, son animales que son libres, ¿no? Bueno, hablándolo específicamente de los que van por el cielo. Hay un salmo, que no me acuerdo qué salmo es, si es el 62, no lo recuerdo exactamente. Y ese salmo habla de que Dios cuida su creación, que la alimenta, que Dios tiene cuidado de los leones, de las aves, de todas estas cosas, de toda esta creación de Él, y Dios las alimenta. Y uno se pone a pensar, o mirando el pensamiento humano, es, si usted no trabaja, no consigue nada. Si usted no estudia, no es nadie. Eso es lo que nos han infundido. Aunque es excelente estar preparado, porque la Biblia dice también que tiempo y ocasión viene para cada hombre. Y si llega nuestra ocasión y nuestro tiempo y no estamos preparados, pues vamos a dejar pasar la oportunidad, no la vamos a poder aprovechar. Pero el mundo nos limita a ciertas imposiciones. Nos hace olvidar quién es nuestro Dios, que nos provee para nuestras necesidades. Y también que toda prueba, todo tiempo difícil, todo desierto que Dios permite que venga a nuestra vida, es para probarnos, para formarnos. La palabra de Dios dice que Él llama lo que no es como si fuera. Y en los momentos de desierto el Señor saca cosas maravillosas de nosotros, nos forma. Una de las cosas a la que nos alienta la palabra es a estudiarla, a leerla para que no nos olvidemos quién es Dios. Amén. Entonces aquí habla de cosas básicas, pero cuando nosotros amamos a Dios,
ponemos al Señor por encima de esas cosas básicas. Y ese ejemplo nos lo da el Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, dos escenas que presenta la Biblia en específico. Una de esas es cuando el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado. Y en una de estas 3 tentaciones habla de la comida. La Biblia dice que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Entonces vino el tentador y le dijo, bueno, si usted es hijo de Dios, convierta las piedras en pan. Y el Señor puso por encima de la necesidad física agradar a Dios, agradar al Padre. Amén. Cuando yo estaba en este tiempo de un tiempo duro, es natural que la carne chille, que la carne se pelee, se rebele contra Dios, que el carácter mal formado pelee contra Dios. Es natural que hacemos labor de queja. El que no lo haga tal vez no sé qué le pasará si no tiene gozo. Es natural que voltemos esa queja y queramos que Dios nos bendiga y que nos ayude. Amén. Pero el Señor Jesucristo puso por encima el agradar a Dios. Como dice aquí más adelante otro versículo, puso por encima buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasó después de esta tentación? Dice la palabra de Dios que vinieron ángeles y le servían. Alguna gente tiene el dicho popular y dice que Dios aprieta pero no ahorca. Dios siempre llega con la provisión, amén. Lo que pasa es que estamos tan habituados a este afán y esta ansiedad que el mundo trae, que a veces dudamos de la provisión de Dios, del poder que Dios tiene. La Biblia habla en muchas partes y dice, hay una que me gusta mucho, y dice que si el Señor entregó a Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Eso me hace meditar a mí, me hace acordar de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. En Isaías que Él fue como el cordero que enmudeció y no abrió su boca cuando iba al matadero. Entonces, yo no sé hasta dónde puede uno imaginarse la obra del Señor. A veces uno se sube a un bus y no se aguanta que lo empujen o que lo pisen o que lo miren mal. Imaginen cuántas cosas aguantó. Resumen lo contrario a la fe, ¿no? Entonces el Señor aquí nos hace varios ejemplos. Entonces nos invita a meditar en las aves, el Señor las alimenta y ellas no trabajan. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, hay uno que es carpintero, ¿no? El pájaro carpintero. Hay animales que tienen sus funciones. Y en la meditación de este muchacho del que hablábamos, el hombre decía, "Güey, tan bonito ver los pájaros como le cantan a Dios". Y uno en su carrera de todos los días, en su afán por hacer las cosas de la tierra, ni siquiera se fijan en las maravillas de la creación de Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pensado que los pájaros le cantan a Dios? A uno se le pasa. Sí, cantan hermosos los pájaros, pero bueno, eso es un pito que tienen allá, pues, pero tienen su función, alaban al Señor, ¿no? Entonces dice que el Señor los alimenta. Y después nos hace ver la comparación de los niños, que no trabajan ni hilan, pero Dios los viste de una manera hermosa. Y hace una comparación aquí con Salomón. Yo no sé cuánto han estudiado la Biblia, quién era Salomón. Era un hombre de una eminencia impresionante. Y ahí en la Biblia nos da una cita que nos envía Reyes, donde describe un poco de lo que era Salomón, de su magnificencia aquí en la tierra. Vestía a sus siervos de una manera impresionante, tenía un trono impresionante. Y comienza a narrar en esa historia que venía la reina de Saba, creo que es la reina del sur, y le traía cosas impresionantes. Y ella quedó admirada de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y de las cosas materiales que él tenía. Y dice la palabra aquí que ni aun Salomón, con toda esa riqueza que tuvo, alguna vez el pastor Antonio trató de hacer como una cuenta de cuánto era la ofrenda, algo así que le había llevado a esta mujer, los 120 talentos de oro que esta mujer le había llevado a Salomón. Eso era una cantidad de dinero impresionante, más de lo que él tenía, ¿no? Entonces, aquí el Señor Jesús dice, ni aun Salomón con todo ese poder que tiene se vistió como un lirio del campo. No le alcanzó la plata para poder vestirse así, era algo muy especial, ¿no?
El Señor vestía a los lirios de esa manera y ni el hombre más rico de este mundo podía vestirse así. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Yo no sé por qué Dios pone esa pregunta en mi corazón, pero me invita a pensar como persona, como individuo, ¿qué podría hacer Dios? ¿Qué podría hacer Dios por mí? ¿Hasta dónde nos puede llevar Dios a nosotros si nos disponemos? Si atendemos a esas palabras, ¿no? La palabra habla de cosas que ojo no vio ni oído yo. El Señor Jesús también habla en su palabra de que cosas mayores que las que Él hizo haremos nosotros. Entonces, imagínese usted en este momento, estando en la posición en la que lo pone Dios, la posición de la que habla Apocalipsis. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Se pone uno a pensar en lo terrenal y dice, no, pero uno qué rey va a ser, o qué sacerdote. Pues ministramos en nuestras casas las cosas de Dios. Dios nos ha dado el privilegio a algunos de ministrar las cosas en la iglesia, pero llegar a entender que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes arriba en el cielo, en su tabernáculo, es una cosa impresionante. Entonces, nos preocupamos por lo terrenal, por lo físico, y estas cosas nos hacen olvidar del poder y la gloria de Dios, y también el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice aquí la Biblia que si Dios viste así una planta, que mañana la corta y la echa en el fuego, ¿cuánto más no hará por nosotros? Y eso me lleva a mí a pensar, ¿cuánto más hizo el Señor por nosotros, que fue entregar a su Hijo? En eso se resume el amor de Dios, el que Él entregó su vida por nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros. Amén. Entonces dice el Señor que no estemos ansiosos ni afanados, que no nos demos mala vida por las cosas terrenales. Decía el pastor la vez pasada que una de las causas más frecuentes en este país de enfermedad es el estrés, ¿no? Que la persona que anda estresada produce mucha cortisona y esto crea cáncer en los órganos. Y el Señor nos está invitando a que dejemos esas cosas de lado, porque al andar así afanados y ansiosos no recibimos lo que Él nos quiere dar. Yo quiero que usted piense en esto. El Señor dice que Él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también dice la palabra del Señor que Él nos da la paz, no como el mundo la da. Entonces, si el Señor tiene todas estas cosas para nosotros, nos estamos desgastando en vano por las cosas terrenales. Y esto me hace acordar de una escena donde el Señor le manda el profeta al rey David, el profeta Natán. Y el Señor le dice, bueno, después de que Natán cayó con Betsabé, le dice, todas estas cosas que usted tiene, se las dio Dios. Y el Señor le dice, yo le hubiera dado más si usted me lo hubiera pedido. Entonces, al mirar un reino tan esplendoroso como el que Dios le dio al rey David, y dice el profeta, si esto le hubiera sido poco, el Señor le hubiera dado más. Entonces el Señor quiere darnos más, pero depende de nosotros, ¿no? Una cosa habla la palabra de Dios por toda parte, y es que creamos en el Señor, que la fe en la sangre de Jesús y en la salvación está por encima de la ley. Amén. La salvación viene por la fe, y estas cosas de las que Dios está hablando hoy son antagonistas de la fe. Cuando en el mundo se habla de éxitos, de alcances, de victorias en el mundo, hay gente que se frustra terriblemente, porque todos quisieran alcanzar lo que hay en el mundo, porque es como si el diablo nos pisoteara y nos mostrara, esto es lo que yo le tengo a mis siervos, a los que me sirven. Pero son engaños. La palabra habla del engaño de las riquezas. Amén. Entonces, una palabra trae el Señor a mi memoria en este momento, y dice que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Es decir, su tesoro es Dios. Esa palabra de Dios va a entrar a su corazón.
Pero si su tesoro son las cosas del mundo, va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en medio del desierto. Va a andar peleando continuamente con Dios, va a andar frustrado con Dios. Por la iglesia se han visto muchas personas que han venido a buscar el rostro de Dios, pero no solo por amarlo a Él, sino por las cosas terrenales. Y cuando no se ve la bendición a montones, como suele prometer a muchas iglesias que hablan de la profecía y de la victoria y de la riqueza, entonces la gente se va, se aleja de Dios y se van donde les dan lo que quieren recibir. Yo me pongo a pensar en la tentación del Señor Jesús. El diablo le ofreció los reinos del mundo. Y uno se pone a pensar, si las hubiera ofrecido a cualquier persona, las personas caen. Caemos ahí de cabeza. Porque eso es lo que tiene enamorado a la gente. La posición económica, los placeres de la carne. Pero el Señor, como es firme, Él se negó a estas cosas. Y él quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. De eso habla la palabra por varias partes, ¿no? Que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos la cruz y sigamos en pos de Él. Amén. Entonces, el antagonismo de la fe es el afán y la ansiedad. Entonces, uno comienza a pensar cuando el Señor habla aquí de la comida, del vestido, que es lo básico, lo esencial que tiene que tener una persona. Y Él dice, no se afanen por esas cosas. Pues cualquiera diría, bueno, pero usted cómo va a decir que no nos afanemos por estas cosas, si es lo primero que tiene que tener una persona. Cuando el Señor habla de que no nos afanemos, nos está queriendo decir que confiemos en Él. Amén. Que descansemos en Él. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y nos trae aliento en muchas partes. Ahora, para abordar un tema de estos, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos. Dice aquí, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es una de las fórmulas para manejar la ansiedad, ¿no? ¿Qué nos invita el Señor? A orar cuando hayan ataques de ansiedad. Sean conocidas sus peticiones. ¿Cómo conoce Dios que tenemos peticiones delante de Él? Porque las hacemos. Alguno dirá, bueno, pero si Dios sabe qué es lo que hay en mi corazón, ¿para qué me pide que ore? No, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos como hijos. ¿Qué hace un hijo cuando tiene una necesidad? Ir a su papá o a su mamá a que le ayude a resolver su necesidad. Amén. Y nada más triste para un papá que los hijos sean indiferentes con él. Es muy triste. Imagínense qué puede pensar Dios de nosotros cuando nos suple todas nuestras necesidades y nosotros somos indiferentes con Él. No hay una relación, no hay un cariño, no hay una palabra de afecto. Entonces Dios nos invita a eso. Bueno, ¿tiene necesidades? Dice aquí en el versículo 28, no, en el 29, perdón. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Está hablando de la inquietud. ¿Cuántos han tenido inquietud aquí que no pueden estar quietos, tranquilos, porque hay algo que los desespera? La incertidumbre de saber cómo van a resultar las cosas. Y yo le digo una cosa, cuando Dios trae momentos difíciles a la vida de uno, y uno logra encontrar la paz en la presencia de Dios, Dios resuelve los asuntos. Algo así pasamos en estos días con la entrega de este local. Un afán, un ajetreo, una incertidumbre porque no nos daban razón después de haber pagado, hasta que hubo un momento donde no pelearon más y Dios resolvió el asunto. Y en ese momento la iglesia estaba orando. Amén. Dice en el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces voy nuevamente al versículo de Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? El Padre sabe que tenemos necesidades. El Padre sabe que usted tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar servicios, que tiene hijos para alimentar. Pero ¿qué es lo que quiere
Dios que descansemos, que creamos en Él, que confiemos en Él. Y a veces esa es nuestra lucha, ¿no? Dejar que Dios provea, dejar que Dios solucione, porque nosotros hemos estado acostumbrados a buscar nuestras soluciones. Que yo sé pintar, que yo sé coser, que yo sé administrar, lo voy a hacer. Pero Dios, aunque sacó un gran pueblo de Egipto, no lo llamó a decirle, haga esto y haga lo otro. Los llamó a que lo conocieran, a que confiaran en Él, a que creyeran en Él. La palabra de Dios dice que a ellos les fue predicado el Evangelio lo mismo que a nosotros, pero a ellos les faltó fe. Aunque vieron la nube, la columna, las plagas, el mar abierto, no pudieron creer en Dios. Entonces, esos ataques de afán y de ansiedad hacen que también nuestra mente se nuble y no veamos que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y que Él las puede suplir. Y con esto no hago referencia a que nos quedemos todo el día sin hacer nada. O cuando Dios nos llama a hacer algo, no hacerlo porque yo espero que me aparezca plata debajo de la cama. Dios nos llama a ser diligentes. De hecho, el apóstol Pablo dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Cuando usted ha sido llamado por Dios, va a haber momentos donde Dios permite que todo se cierre para ver si clamamos a Él y para ver también si estamos contentos con la provisión que Él nos da. Amén. Yo creo que esto es una palabra muy precisa para el tiempo que viene. Época de mucha frustración, donde la gente está más triste que alegre, porque comienzan a hacer balances de todo un año donde no consiguieron casa, donde no consiguieron carro, pero la plata para tomar aparece, la plata para hacer fiesta aparece, y volvemos a hacer las mismas marranadas que se hicieron el año pasado y el año antepasado, aunque la situación esté crítica con un costo de vida muy alto. Y la otra también es que en el mundo se ha hablado de un hambre mundial, ¿no? Se ha hablado de una crisis mundial. Podemos ver como el vestido, sabiendo que Dios provee. Hay momentos que tenemos que confrontar y de la mano del Señor poder salir adelante, entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas. Amén. La palabra que Dios trae hoy me parece muy precisa para los tiempos que han de venir. No estemos afanosos por las cosas terrenales. Porque si la palabra de Dios dice que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, ¿por qué vamos a dudar nosotros de que Él no va a traer lo que necesitamos? La palabra de Dios dice que si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Amén. ¿Ves? Lo que Dios quiere es que nos fortalezcamos en fe, que no suframos de lo que sufre todo el mundo. La palabra de Dios dice en este pasaje que estas cosas las buscan las gentes del mundo y andan afanados por el vestido y la comida. Amén. Esto lo busca cualquier mundano. Pero cuando Dios nos llama a ser hijos de Él, nos llama a confiar. Amén. Entonces, yo les quiero pedir que estemos, de pie, no sé, oremos desde ahí sentaditos y le pidamos a Dios que nos infunda esa confianza en Él. Amén. Yo estos días he estado leyendo la palabra en Ezequiel y Ezequiel narra en los primeros capítulos cómo es la gloria de Dios y habla de cosas impresionantes. Pero entonces esto me llevó a unos versículos del Nuevo Testamento donde dice la palabra de Dios que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y que la gloria de Dios tiene que ser nuestro objetivo. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cómo es la gloria de Dios? ¿Ha querido verla? ¿Ha deseado ver la gloria de Dios? Es lo que debemos pedir constantemente, ¿no? Que Dios nos muestre su gloria. Ya he escuchado varias canciones que hablan de la gloria de Dios y a veces uno las canta, pero es necesario que Dios traiga como revelación y pensemos en esas cosas. Si anhelamos a Dios, debemos anhelar la gloria de Dios. La vez pasada hablamos de una predicación donde Moisés le pedía a Dios estas cosas, ¿no? Que le dejara ver su gloria. Y Dios le dijo, bueno, no, te vas a dejar ver alquito, pero no, usted no puede ver, nadie ha podido ver mi rostro y ha vivido. Pero también la palabra de Dios nos dice que nos podemos acercar
acercar confiadamente al trono de su gracia. Podemos tener acceso el pastor Antonio predicaba esto alguna vez. Podemos tener acceso al Padre con libertad. El mismo Señor Jesús lo dice, ¿no? Ahora pidamos a Dios que nos dé esa confianza, que afirme nuestra fe, para que no demos por las cosas terrenales. El apóstol Pablo decía una cosa, y que a veces a uno le provoca como vergüenza. Él fue un hombre experimentado también en quebrantos y todas estas cosas parecidas a las que le sucedieron al Señor Jesús. Pero él decía una cosa, y era lo siguiente, él decía, tengo por cierto que las aflicciones presentes de este mundo no se comparan en nada con las riquezas en gloria que en nosotros ha de manifestarse. Además, yo me pongo a pensar lo que hacían los apóstoles ya. Ellos vivían felices por afrontar situaciones difíciles por causa de Cristo. Y si Dios nos llama a eso, ¿no? A demostrar nuestro amor. De eso hablaba el pastor el domingo acá. El Señor nos ama, pero busca que nosotros le correspondamos. Amén. Alguna persona me decía estos días que una de las cosas que más le desagrada a Dios es que no le creamos. Amén. Bueno, Señor precioso, amado Dios, he dado tu palabra, Señor amado, como tú la has puesto en mi boca, en mi corazón, Señor. Te pido que esa palabra tuya, Señor amado, sea edificante, papá. La palabra dice, Señor amado, que tú quieres que nos acerquemos a ti con confianza, Señor. Y si hasta ahora ha habido vergüenza en nuestro corazón, Señor, porque no hemos confiado en ti como tú quieres, Señor, como es debido, Señor, te pedimos, límpianos, Señor amado. La palabra dice, Señor, que tú hiciste las cosas nuevas, Señor amado, y que cuando estamos en Cristo, Señor, somos nuevas criaturas, poderoso Dios. Señor bendito, tu palabra dice también que de nada le sirve a un hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde, papá. Y hoy estamos aquí porque tú nos has traído, Señor amado, con tus cuerdas de amor, Señor. Y nos estabas hablando, Señor amado, de que, Señor amado, debemos creer en ti y confiar en ti, papá. De que no debemos gastar nuestra vida en las cosas terrenales, papá, porque, Señor amado, si tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, el Señor del universo, Señor, de los cielos y de la tierra y del mar, Señor, y de todo lo que en él habita, Señor amado, nos vas a suplir nuestras necesidades, Señor, y tu palabra lo dice, amado Señor, que tú, Señor amado, suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor amado. Te quiero pedir, Señor amado, de una manera especial, Señor, que nos muestres tu gloria, Señor, a los que están deseosos, Señor, y hambrientos, Señor amado, por conocerte, papá. Que nos muestres tu gloria, Señor, que quite las vendas, Señor, de nuestros ojos y podamos conocerte, papá. Podamos, Señor amado, tener un encuentro contigo, una revelación profunda, Señor amado, de quién eres tú, Padre. De quién eres tú, Señor precioso. De tu riqueza, de tu poder, Señor amado. De tus tesoros, Señor amado. El apóstol Pablo habla, Señor, y dice que, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría de Dios, que son insondables tus caminos, Señor amado, e inescrutables, Señor. Nuestra mente es demasiado pequeña, Señor amado, para imaginar estas cosas. Por eso es necesario que tú nos des el Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, papá, para que podamos, Señor, capturar, Señor amado, tus pensamientos hacia nosotros, Señor, para que podamos, Señor amado, ser partícipes de tu gloria, Señor. Y por nada estemos afanosos, ni preocupados, ni esclavizados, Señor amado, porque estas cosas nos enferman, Señor, porque estas cosas cierran nuestros ojos y no nos dejan verte, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y el conocimiento tuyo, Señor amado. El apóstol Pablo decía que las riquezas y lo que él tenía, Señor amado, lo veía como basura con tal de tener el conocimiento pleno, Señor. Un hombre que decía que había pasado hambre, Señor amado, pero que también había disfrutado de la riqueza, Señor, que todo y por todo había sido probado, Señor, por ti, Señor. Pero el gozo de este varón era, Señor amado, conocerte a ti, papá. Pon ese gozo en nosotros, Señor. Conocerte, papá, conocerte, mi Dios, deleitarnos en ti, Señor, más que en las cosas materiales. Deleitarnos en tu amor, Señor, en tu provisión. Deleitarnos en tu herencia, Señor amado, que tú nos has dado, papá. Deleitarnos en esta casa, en esta iglesia que tú, Señor amado, has permitido que vengamos a ella, Señor, para ser edificados, Dios. Hoy, Señor amado, te pido bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendícenos, papá, y si ha habido algún afán, Señor amado, si ha habido alguna ansiedad, si ha habido frustración, papá, porque no hemos alcanzado lo que el mundo tiene, Señor amado, el engaño que el mundo tiene, papá.
Tu palabra habla, Señor amado, de un hombre que, Señor amado, tocaba trompeta cuando daba su ofrenda, Señor, para que los hombres lo alabaran y dijeran, usted sí da limosna, Señor bendito. Tu palabra dice que ya tiene, Señor amado, su recompensa. Señor, nosotros no queremos perder nuestra recompensa con las cosas terrenales, papá. Queremos que tú nos des la recompensa, Señor amado. Recompensa tuya, papá, el Espíritu de Dios, Señor. El reino de los cielos habitando en nosotros, Señor. Danos esa recompensa, precioso Señor bendito. Bendice, Señor amado, los que están aquí, Espíritu Santo. Toca sus corazones, papá. Quita esas frustraciones, Señor. Quita ese peso, Señor amado, del mundo. Quita ese peso, Señor amado, que la sociedad pone, Señor, impone en nosotros, Señor. Si tú eres nuestro Dios, Señor, soberano, poderoso, bendito, Señor, lleno de recursos ilimitados, Señor, dueño de la riqueza, Señor amado. Y más que las cosas terrenales, Señor, tú viniste a darnos un reino espiritual, una herencia, Señor amado, en tu casa, en tu templo, Señor, una herencia incorruptible, Señor amado, de la que habla tus apóstoles. Tu palabra habla de esa herencia incorruptible, Señor. Tus apóstoles estaban contentos, Señor amado, porque los espíritus se les sujetaban, Señor. Pero tú les dijiste que no se alegraran de eso, Señor, sino de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, Señor. Papá, la salvación, Señor, en nuestras vidas, Dios. La salvación, Señor amado. Y nos danos espíritu de oración, Señor, para que ante cualquier necesidad clamemos a ti, Señor. Clamemos, papá, clamemos a tu oído, Señor. Tu palabra dice que tu oído no se ha grabado, Señor amado, y tu mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Bendice las familias, Señor amado. Derrama para nuestras necesidades, Señor, y danos contentamiento, Señor amado, cualquiera que sea la situación, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú pagaste la ofrenda por nuestro pecado, la justicia, Señor amado, en el nombre de Jesús, por nuestras almas, Señor amado. Tú la pagaste, Rey. Tu palabra dice que tú nos darás con Él todas las cosas, papá. Suple nuestras necesidades. Quita todo afán, Señor amado. Quita todo anhelo del mundo de nuestro corazón, Señor. Renunciamos al espíritu del mundo, Señor amado, en esta hora. A lo que los ojos desean, a lo que la carne desea. Y alabar la gloria de la vida, Señor amado. Al engaño de la riqueza, Señor. Al endurecimiento del pecado. Renunciamos a esas cosas, Señor. Y te pedimos traer la paz, Señor amado. La paz que sobrepasa todo entendimiento, papá. Toma nuestros corazones en tus manos, Jesucristo, en tus preciosas manos, Señor amado. Y danos, Señor amado, tu amor, Señor. Danos la confianza, papá. Danos la fe, Señor precioso. Llena nuestros corazones del Espíritu Santo, Señor. Tú eres quien bautiza en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra, Señor. Llénanos de tu presencia, amado Señor. Hoy te bendecimos, papá, y te honramos, Señor. Te damos gracias, soberano Dios. Soberano Dios del universo, Rey de reyes eres tú, papá. Tus pies encima de tus enemigos, Señor amado. Hoy, Señor amado, atamos toda retaliación y toda venganza, papá. Y te pedimos, pon ángeles en este lugar, Señor. Pon ángeles alrededor de los hermanos, Señor amado. Y haz llover, Señor amado, tu lluvia tardía, Señor amado, sobre toda nuestra tierra, sobre nuestros corazones, papá. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria, papá. Te pedimos, amado Dios, glorifícate, Señor, en las reuniones, Señor bendito, este domingo que viene, Señor. Que tu Espíritu se mueva con potencia, papá. Ese viento recio, Señor, que llena la casa, papá. Esa gloria tuya, Señor amado, que aplaca, Señor amado, que desbarata las tinieblas, Señor amado. Y trae tu unción, Señor amado. Trae tu unción a nuestras vidas, papá. Llena las copas que están sedientas, papá, que tu gloria se mueva, Señor, en los lugares de reunión, precioso Dios, como tu palabra lo dice, Señor amado, que allí traes tu bendición y vida eterna, papá, que tú haces, Señor amado, rodar, Señor amado, tu unción desde la cabeza hasta los bordes de las vestiduras, Señor. Hoy te damos gloria y alabanza, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Allá veo a un hito conectado, mi hermano Cristian, que Dios lo bendiga también a él y a su esposa y a sus hijitas, y su negocio también, que se ha levantado con poder, así como el Señor sabe hacer a los que le creen a Él. Amén. Bendecir abundantemente. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Los quiero invitar a los cultos. Es algo que no habíamos rectificado. Los viernes a las 6 de la tarde,
y los domingos a las 10 de la mañana, amén. Y los miércoles estamos haciendo cultos de intercesión en mi casa, amén, para todo el que quiera participar. Y yo les quiero decir una cosa sin entrar demasiado duro. Una cosa es que queramos en nuestro corazón que Dios lo ve con buenos ojos, pero otra es la necesidad de participar en la obra del Señor, amén. No podemos ser un miembro despegado del cuerpo. Acuérdense que la palabra dice que cuando todo el cuerpo se une en sí mismo, está vivo, pero cuando hay un miembro que es cortado, no quiere funcionar, entonces se va muriendo, se va secando, amén. Yo los invito a que participemos, a que hagamos parte del cuerpo ministerial del Señor. Bueno, el Señor llama a cada uno con su función, pero lo mínimo que tenemos que hacer es orar para que las cosas de Dios lleguen a nuestras vidas, amén. Hemos hablado de avivamiento y se ha preguntado quién quiere el avivamiento y todos alzan la mano y dicen yo, pero pues hay que trabajar para estas cosas, amén. El que trabaja recibe salario, dice la palabra de Dios. Entonces les envío un abrazo y ánimo, los invito a que participemos en las cosas del Señor, amén. Dios los bendiga, los amamos mucho y esperamos verlos pronto aquí en este lugar. Amén.